habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 17. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, halla prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, mas que sin azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él.
Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas, y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 17, el tesoro más valioso. El capítulo 17 puede ser descrito de dos maneras, interpersonal y comparativo. En esta porción de la Biblia se dan algunos consejos sobre la relación entre las diferentes personas y se comparan las actitudes del inteligente y del necio. Este capítulo comienza con una afirmación impactante. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Esta frase nos invita a reflexionar sobre la importancia de la paz en nuestra vida y cómo, a veces, la ambición y el afán por las riquezas nos alejan de esa paz. En un mundo cada vez más acelerado y competitivo, es fácil caer en la trampa de la ansiedad y el estrés. Buscamos tener más, hacer más, lograr más, sin detenernos a pensar en el costo que esto tiene en nuestra salud emocional y en nuestras relaciones personales. Sin embargo, el proverbio nos recuerda que un bocado seco en paz es mejor que una casa llena de provisiones, pero con contiendas. Es decir, que es preferible tener poco, pero vivir en armonía y tranquilidad, que tener mucho rodeado de conflictos y disputas. Continuando en el versículo 3 se nos dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Esta imagen de plata y oro siendo purificados por el fuego nos recuerda que nuestras pruebas y dificultades que enfrentamos en la vida pueden también cumplir un propósito, hacernos más fuertes, más sabios, más valiosos. Pero a diferencia de la plata y el oro, nosotros no somos materiales inertes, somos seres vivos y conscientes. Por eso el Señor nos prueba no solo para purificarnos, sino para ayudarnos a crecer y a desarrollarnos como personas. El versículo 9 nos advierte sobre la importancia de la paciencia y la tolerancia en nuestras relaciones interpersonales. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta el amigo. A veces,
en nuestra prisa por juzgar y criticar a los demás, olvidamos que todos somos imperfectos y que todos necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Si queremos construir relaciones duraderas y significativas, debemos aprender a cubrir las faltas de nuestros amigos y hermanos y no divulgarlas ni atraerlas públicamente. Finalmente, el capítulo 17 de Proverbios termina con una reflexión sobre la importancia de la sabiduría. El corazón del entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. La sabiduría no es solo conocimiento intelectual, sino también discernimiento, prudencia, buen juicio, aplicación del mensaje de Dios a nuestra vida. El entendido sabe que siempre hay más para aprender, que la sabiduría es un tesoro más valioso que cualquier riqueza material. Que el Señor nos ayude a dar a la sabiduría el lugar que se merece. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a buscar esta sabiduría que proviene de lo alto, que está reflejada y transmitida en tu palabra, y no solo a buscarla, a conocerla, sino también a aplicarla, a discernir, a elegir diariamente por lo que está escrito, por tu voluntad reflejada y practicada en nuestra vida. Bendice a nuestros amigos, danos el valor y el coraje de vivir caminando de tu mano. Suple cada necesidad y haznos sabios en tu palabra. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana si Dios quiere. שהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זורקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת. לאלוקיו קורא על סף תהום.
הכאב גדול ואין לאן לברוח, עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זורקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחד. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. עשה שיגמר, עשה שיגמר כי לא נותר בי El libro de Éxodo. En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con Él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones.
Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el Arca del Pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer: eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar, y no puede hacerlo. En realidad, no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 26. Haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino de tejido fino. Adorna las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cada una de estas 10 cortinas tendrá exactamente la misma medida: 12 metros con 90 centímetros de largo, por 1 metro con 80 centímetros de ancho.
Junta 5 de estas cortinas para hacer una larga, y luego junta las otras 5 para hacer una segunda cortina larga. En la última cortina de cada conjunto pondrás presillas de tejido azul a lo largo del borde. Las 50 presillas a lo largo del borde de la cortina del primer conjunto deben coincidir con las 50 presillas en el borde de la cortina del otro conjunto. Luego haz 50 broches de oro y úsalos para sujetar las 2 cortinas largas. De este modo, el tabernáculo se formará de una pieza completa. Confecciona 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvan de cubierta para el tabernáculo. Cada una de estas 11 cortinas deberá tener exactamente la misma medida: 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para formar una larga y junta las otras 6 para formar una segunda cortina larga. De ese segundo conjunto de cortinas, deja que 90 centímetros de material cuelguen sobre la parte delantera de la carpa sagrada. Haz 50 presillas para el borde de cada cortina larga. Luego, haz 50 broches de bronce y úsalos para sujetar las presillas de las cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formará de una pieza completa. Los 90 centímetros restantes de la cubierta dejarás que cuelguen sobre la parte posterior del tabernáculo. Deja que cuelguen de cada lado los 46 centímetros del material restante, de modo que el tabernáculo quede completamente cubierto. Completa la cubierta con una capa protectora de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, construye soportes de madera de acacia. Cada soporte deberá medir 4 metros con 60 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho y tendrá 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes tienen que ser idénticos. Construye 20 de esos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo. Haz también 40 bases de plata. Pondrás 2 bases debajo de cada soporte y harás que las estacas encajen firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo construye otros 20 soportes con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Construye 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estarán emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formará un solo esquinero. Arma los 2 esquineros de la misma manera. Entonces habrá 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Haz travesaños de madera de acacia para unir los soportes, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Prepara también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo, que dará al occidente. El travesaño central, sujetado a la mitad de la altura de los soportes, pasará de un extremo del tabernáculo al otro. Recubre de oro los soportes y haz anillos de oro para sostener los travesaños. También recubre de oro los travesaños. Arma el tabernáculo según el modelo que se te mostró en el monte. Para el interior del tabernáculo, confecciona una cortina especial de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro, que estarán sujetos a 4 postes de madera de acacia.
Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Después pondrás la tapa del arca, el lugar de la expiación, encima del arca del pacto, dentro del lugar santísimo. Coloca la mesa fuera de la cortina interior, en el lado norte del tabernáculo, y ubica el candelabro al otro lado de la sala, es decir, en el lado sur. Confecciona otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. Elabórala con lino de tejido fino y bórdala con diseños refinados, usando hilo azul, púrpura y escarlata. Fabrica 5 postes con madera de acacia, recúbrelos de oro y cuelga de ellos la cortina con ganchos de oro. También funde 5 bases de bronce para los postes. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones amigos del canal Esperanza Digital Estudio, hermanos en la fe de Cristo Jesús, bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a detenernos para analizar juntos el capítulo 26 del libro de Éxodo. Aquí me encuentro con mi Biblia, con un libro auxiliar que quiero regalarte en formato PDF. Ya te voy a decir al final cómo lo vas a obtener. Y por supuesto la guía de estudio de la Biblia que estamos estudiando este trimestre. Hoy me encuentro en la iglesia Emmanuel. Toda esta semana estoy en la iglesia Emmanuel llevando una conferencia evangelística y aquí tengo una maqueta del santuario. Una ayuda que nos va a servir a nosotros para entender los capítulos que estamos estudiando esta semana. El día de ayer estuvimos analizando el capítulo 25 de Éxodo, donde el Señor le dijo a Moisés que a través de algunos materiales que el Señor le había exigido, 14 en total, se iba a construir el santuario. Allí se prefigura, se presenta el plan de salvación. De hecho, Dios manda o instruye acerca de los primeros 3 muebles. El primero es el arca del pacto, el segundo la mesa de los panes y el tercero el candelabro. Aunque todos tienen ubicaciones diferentes y están en lugares diferentes, Dios instruye con respecto a estos 3 muebles primero. La mesa de los panes y el altar o el arca del pacto y la mesa de los panes tienen algunas similitudes con respecto a la presencia del Señor, por lo tanto, representan el trono de Dios en diferentes etapas del plan de salvación y la historia del cristianismo. Al frente de la mesa de los panes está el candelabro que representa la obra del Espíritu Santo en nosotros, en su iglesia, en su pueblo, en su obrar como inspirador de las Escrituras. Pero estos detalles los vamos a analizar más adelante en capítulos posteriores. Por el momento, mis queridos hermanos y amigos, vamos a analizar el capítulo 26, que comienza diciendo, formarás el santuario con 10 cortinas. Entonces, hoy vamos a hablar de los telares, o por lo menos en la primera parte, en los primeros 14 versículos, los telares que cubrían el santuario. Según dice el versículo 1, estas primeras 10 cortinas serían hechas de lino. El lino sería torcido, es decir, de color blanco, pero con una costura especial. Serían de azul, de púrpura y de carmesí. Y harás
querubines de obra primorosa en ellos. Entonces tenemos 4 colores de lino para la primera cubierta del santuario. Una cubierta hermosa, bien elaborada, blanco, azul, púrpura y carmesí, con obras primorosas de querubines. Esto es importante describirlo porque recordemos que en el segundo mandamiento Dios prohibió hacer todo tipo de imágenes de adoración. En este caso, estos querubines, primero, no eran para la adoración, sino para la representación de los testigos celestiales, los ángeles que son testigos del plan de salvación de Dios en favor de la humanidad. Y estas figuras, de paso, no estaban al alcance del pueblo de Israel, sino solamente los sacerdotes que entraban en el santuario. Por lo tanto, no eran figuras de adoración y no contradicen en nada el segundo mandamiento. Y como les dije, no estaban al alcance de el pueblo, sino de los sacerdotes. Entonces, estas cortinas que estaban elaboradas de 4 colores diferentes tenían una medida específica. Aquí se habla de codos, pero la medida en metros, los metros que nosotros utilizamos, es de 12.5 metros de largo por 1.8 metros de ancho. 12.5 por 1.8 para cubrir todo el santuario. Serían 10 cortinas que iban unidas por lazos azules y también por broches dorados. Esto iba a permitir de que ellas pudieran estar unidas unas con otras. Dice el versículo 5, harás lazos de una cortina, harás 50 lazos en el borde de la cortina, del primer y del segundo conjunto, los lazos estarán uno al frente del otro. También harás 50 broches de oro, con los cuales juntarás la cortina la una con la otra, y así formarás el santuario. Entonces, en estos primeros 6 versículos nosotros vemos el primer conjunto de cortinas de lino, azul, púrpura, carmesí y también de color blanco. A partir del versículo 7 vemos entonces un segundo conjunto de cortinas, pero en este caso serían 11 cortinas, no de lino, sino de pelo de cabra para cubrir el santuario. El primer conjunto estaría encima del santuario, el segundo encima de ese lino, y este segundo conjunto era de piel de cabra para cubrirlo. ¿Cuál era la medida de este conjunto de piel de cabra? Era de aproximadamente 13.5 metros por 1.8, es decir, era un poco más grande o un poco más largo que el primer conjunto. Unirás 5 cortinas entre sí y 6 cortinas entre sí, y doblarás la 6ª cortina frente al santuario. O sea que lo que iba a sobrar, el sobrante, iba a quedar al frente del santuario y lo demás iba a quedar por detrás. La diferencia entre una cortina y otra es que una iba a sobrar más y esa parte iba a estar frente del santuario. Dice el versículo 12, la mitad del sobrante de la cortina de la tienda colgará a espaldas de la tienda. Es decir, la cortina era un poco más grande que el santuario mismo, o por lo menos casi del mismo tamaño, iba a sobrar un poco. Dice el versículo 14, harás también a la tienda una cubierta de piel de carnero teñida de rojo, y por último una cubierta de cuero de tejón. El tejón es un animal inmundo, y tú te preguntas, ¿qué hace un animal inmundo cubriendo el santuario? Bueno, esta primera parte entonces nos presenta los telares que iban por encima. Aquí vemos la maqueta, ustedes pueden ver entonces la maqueta del santuario. Está cubierta en este momento. Supongamos que esta es la piel de tejón, que es la piel que está por la parte de arriba. Esto es lo que veía el pueblo de Israel. Israel no veía hacia adentro, veía solamente eso. Y aquí hay una enseñanza, porque la piel de tejón, al ser un animal inmundo, tiene una representación en el ministerio de Cristo. Cristo se humanizó, Cristo tomó nuestra forma de pecado, Cristo se mostró como un ser humano, Cristo vedó su divinidad, por lo menos a nuestra vista, pero pudimos verlo en su carácter. Entonces esto representa el ministerio de Cristo, ministerio humano. Esta piel es una piel rústica, lo que ellos veían era algo rústico, algo poco llamativo, y así era Cristo. Cristo, dice el profeta Isaías, no tenía belleza en él ni hermosura para que lo deseáramos, pero su carácter nos demostró que era amor en todas las cosas. Además, esto tenía también un propósito funcional,
y era protegerlo en caso de que lloviese. Esto lo protegía porque era como una impermeabilización del mismo santuario. Ahora, vamos a suponer que esta es la piel de tejón, vamos a levantar este conjunto y entonces por debajo iba esta cubierta también de carnero teñido de rojo. Esta sería la segunda cubierta. Después vendría la tercera y cuarta cubierta. Vamos a suponer que este es el pelo de cabra, ¿sí? Y este sería entonces el lino de diferentes colores. Aquí tenemos el blanco, el azul, habría uno que sería púrpura, aquí tenemos el azul, aquí en la parte de atrás, el blanco, el púrpura y el carmesí. Por supuesto, este formato o esta maqueta no está perfecta, pero bueno, es muy buena porque tiene la representación. Y ya por dentro entonces vemos el santuario por dentro, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo interesante entonces es que allí hay una enseñanza, porque aunque nosotros vemos lo rústico por fuera, el Señor nos invita a entrar al santuario. No nos quedemos afuera del santuario viendo solamente lo rústico. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, tú no lo puedes ver todo hasta que tienes una comunión con Él y puedes ver la hermosura de su santidad. Ya a partir del versículo 15 de este capítulo 26 que estamos analizando, el Señor comienza a hablar el entablado, las tablas para cubrir el santuario. Dice el versículo 15, harás también para el santuario tablas de madera de acacia, no de madera de la que nos guste o lo que nos parece, no. El Señor pidió madera de acacia, el Señor es exigente. A mí no me llama tanto la atención dónde consiguieron la madera los israelitas, sino cómo la elaboraron, porque tenían que ser tablas lisas de una medida específica, así que ellos tenían que trabajar mucho, tenían que tener mucho cuidado de hacerlo conforme a lo que Dios le había mostrado. ¿Cuánto medían estas tablas? Eran 20 tablas y medían aproximadamente 4,5 metros. Aquí dice que medían 10 codos y el largo era de 4,5 metros y aproximadamente de 0,7 metros de ancho. Estas tablas iban unidas por espigas y eran 20 tablas, Unidas, estas tablas formaban aproximadamente unos 14 metros, aproximadamente, estamos hablando de aproximado. Estaban unidas, tenían algunas varas, unas varas por la parte de afuera, unos travesaños, tenía 4 que se podían ver y internamente tenía una para que se pudieran sostener las 20 tablas. Entonces esto eran 20 tablas de 4,5 metros de largo, por 0,7 metros de ancho, iban todas unidas, en total formaban unos 14 metros. Y la base era base de plata, o sea, Dios era exigente con todo y detallista en todas las cosas. Entonces, aquí habían 20 tablas, esta es la parte norte, esta es la parte sur, esta es la parte occidental, la parte de atrás del santuario, tenía 8 tablas, 2 para las esquinas y 6 en el medio, para que de esa manera, con esas 8 tablas, formaran aproximadamente 5,6 metros. Entonces, 14 por 5,6, así estaba elaborado el santuario, y esto es lo que nos presenta el capítulo 26. Ya en la parte final, a partir del versículo 30, me gusta mucho porque el Señor le repite a Moisés: y construirás el santuario conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Moisés, no es como tú quieras, es como yo te estoy mostrando. Es como si Dios le hubiese mostrado los planos, ¿sí? Los planos arquitectónicos a Moisés, y Moisés con los planos en su mente empieza a recordar todo para hacerlo conforme al modelo que se le había mostrado, en todo detalle. Así fue como Dios quiso que se hiciese. Ya a partir del versículo 31, que es mi parte, por así decirlo, preferida de este capítulo, es porque el Señor manda hacer un velo. Dice el versículo 31, harás un velo que será de azul, será púrpura, será carmesí y será de lino torcido, es decir, blanco. Será de primorosa labor con querubines, o sea, hermoso. Por dentro es hermoso, por fuera se puede ver rústico, con ese montón de piel de tejón, de carnero. Pero cuando ya entramos, vemos que es hermoso. Y el Señor manda hacer este velo, y este velo era funcional. Dice el versículo 32, pondrás este velo sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro,
sus capiteles serán de oro y sus bases serán de plata. Entonces aquí deberían ser 4 columnas. El que hizo la maqueta pues tuvo la mejor intención, pero vamos a ver aquí, 4 columnas. Entonces 4 columnas con su capitel de oro. Esto era de madera de acacia cubierto de oro. Y la base de las columnas eran de plata. ¿Cuál era la función de este velo? Separar el lugar santo del lugar santísimo. Allí lo dice el texto. Vamos a leerlo. Versículo 33. Colgarás el velo de los broches, detrás del velo, adentro pondrás el arca del testimonio. Entonces aquí detrás del velo está el arca del testimonio. Eso era lo que separa el lugar santo del lugar santísimo. El versículo lo dice, este velo separa el lugar santo del lugar santísimo. Y pondrás el propiciatorio, es decir, esa tapa de oro, sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Versículo 35, pondrás la mesa, aquí se repite y se une nuevamente el arca y la mesa. Pondrás fuera la mesa del velo, fuera del velo, colocarás allí al lado norte del santuario y el candelabro frente a la mesa al lado sur. Dios vuelve a repetir los 3 muebles del capítulo 25 y da detalles con respecto a ello. La mesa irá fuera del velo hacia el lado norte, aquí está el norte y aquí está el sur. Estas posiciones geográficas son importantísimas. Y aquí al lado sur, frente a la mesa, entonces va el candelabro de 7 brazos. ¿Por qué esta ubicación es importante? Por aquí tenemos el occidente y por aquí tenemos el oriente. Por el oriente es donde sale el sol o donde percibimos nosotros los seres humanos la salida del sol. Y cuando los sacerdotes o el penitente entraba al santuario, le daba la espalda al sol. Y esta ubicación es importante, la ubicación del norte de la mesa de los panes, porque allí se prefigura, allí se muestra la ubicación también del trono de Dios. Esto lo vamos a entender más adelante cuando estudiemos el libro de Daniel en el capítulo 11, el rey del norte y el rey del sur, y también vamos a entender la profecía de Isaías cuando habla, Isaías y Ezequiel, cuando habla de que Satanás quería poner su trono al norte para usurpar el lugar de Dios. Entonces aquí todos estos detalles son importantes. Bueno, ¿cómo termina el capítulo 26? Dice acá, versículo 36, para la entrada de la tienda harás una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de bordador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia que cubrirás de oro con sus ganchos de oro y le fundirás 5 bases de bronce. Entonces, aquí, como ya vimos, el velo que separa del lugar santo al lugar santísimo tenía 4 columnas, pero la entrada tenía una cortina, esta se llama cortina y esa se llama velo, son diferentes. Esta tendría 5 columnas con bases de oro las bases, aquí el capitel era de oro, pero las bases eran de bronce. Lo rústico siempre se ve afuera, lo poco valioso aparentemente en comparación con otras cosas se ve por fuera. Lo valioso está dentro. El Señor hoy nos invita a entrar al santuario, no quedarnos afuera. Esto es importante, claro que sí, esto lo vamos a estudiar más adelante. Esto es importante porque tiene su representación en el plan de salvación. Pero después que hemos llegado hasta aquí, tenemos que avanzar y entrar. Y una vez que hemos entrado al lugar santo y hemos entendido lo que representa esto en el lugar santo, tenemos que seguir avanzando porque esta mesa representa lo mismo que representa esta arca, solo que en momentos diferentes. Por lo tanto, no podemos quedarnos aquí, tenemos que avanzar hacia el lugar santísimo. Como dice la carta a los Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis por el día de hoy. Ha sido un placer para mí, es un privilegio compartir con ustedes todas estas enseñanzas. Me ha costado un poco, sí, donde estoy porque el internet es malo, pésimo de verdad. Pero aquí estoy con ustedes compartiendo. Espero que les guste y me regalen allí un comentario, un me gusta. Y también compártalo con otras personas porque tengo un compromiso de regalarle a todos ustedes, cuando termine yo esta conferencia, este libro en formato PDF. Pero la meta es llegar por lo menos a 1000 visualizaciones en los videos de esta semana. Así que compártalo con otras personas, mi querido amigo, y conviértete en un evangelista
enseñando a otras personas el plan de salvación de Dios. Yo soy Alexander Suárez. Nos veremos mañana, si es la voluntad del Padre Celestial. Que Dios te bendiga y no olvides, si no te has suscrito, hazlo ahora para que puedas seguir disfrutando de este recorrido explicativo por la Biblia. Capítulo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás las alas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte, y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa, al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte.
Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Como é bom estar unida ao Senhor e poder viver para seu louvor. Só tenho a agradecer e dizer para sempre: sou amigo de Deus, sou amigo de Deus, e fez com que Ele que opera em mim Sua palavra, que fez de mim um vencedor, um vencedor, um vencedor. Hoje é Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais. E eu quero lembrar a nós pais de um pai amoroso, de um pai que tem uma aliança, que é o nosso Deus. O nosso Deus é o maior exemplo de pai que podemos ter. Ele cuida, ele escuta, ele é paciente, ele refrigera a nossa alma, ele nos dá conselhos, ele nos ensina o que é útil. Este Deus que é o nosso Pai da eternidade, ele está sempre pronto para nos ouvir, para escutar nosso choro, para nos consolar. E assim eu e você, como pais, devemos também ser assim com os nossos filhos, porque Deus é o nosso maior exemplo de pai. E Deus tem sempre no seu coração o desejo enorme de abençoar as nossas vidas. Que possamos ser pais abençoadores, que possamos ser pais que amem os seus filhos, que possamos ser pais que possam dar a sua própria vida, assim como nosso Pai deu a sua vida através de Jesus Cristo na cruz, na obra do Calvário. Deus abençoe a sua casa, pais, e faça de vocês, como a mim também, pais valorosos nas mãos do Senhor. Deus abençoe a sua casa.